Muy bien. Feliz sábado a todos mis hermanos. Feliz sábado también a mis hermanos allá en Estados Unidos, a los que nos están viendo por el canal Holan 7 International, allá el canal de Los Ángeles también, el 2010, y a todos mis hermanos también que nos miran a través del canal nuestro, que es la Iglesia Adventista Último Remanente. Así que tengamos un feliz sábado todos y vamos a estudiar la palabra de Dios. El nombre del tema está puesto ahí en la pantalla, ¿verdad? Siempre es un tema profético, como habíamos dicho la semana pasada. Vamos a continuar estudiando las profecías, principalmente las que tienen que ver con los tiempos que estamos viviendo. Así que pidamos la bendición de Dios a esta hora antes de iniciar el estudio. Gracias, Padre Celestial, en esta mañana por traernos de nuevo a esta casa de adoración. Venimos a adorarte en espíritu y en verdad, y queremos hacerlo estudiando tu palabra. Ayúdanos a estar reverentes, porque sabemos que la presencia tuya es manifestada en este lugar. Ayúdanos para que prestemos atención a estas verdades muy solemnes para este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a avanzar pues porque el tiempo es bastante corto, ¿verdad? Y hay bastante de qué hablar. Bien. Las dos bestias amigas se llaman. Ya hemos estudiado temas referentes a estas bestias, ¿verdad? Ya las hemos visto en algunos temas, como por ejemplo estudiábamos el tema de Estados Unidos en la profecía, la otra vez, donde hablábamos de la segunda bestia de Apocalipsis 13. Estudiábamos también el tema de la bestia marina, que estudiábamos la primera bestia que aparece, la bestia acuática en Apocalipsis 13. O sea que es algo familiar los que estamos aquí. Para aquellos hermanos que nos están viendo y si nos miran por primera vez, pues yo les digo de que miren esos temas que ahí están en nuestro canal, ¿verdad? Para que identifiquemos bien estas bestias a través del estudio de cada una de ellas, pues que están por separado. Ahorita solamente vamos a ir hablando como algo ya conocido, ¿verdad? En cuanto a la identificación de estas bestias, o sea, de estos dos poderes. Porque sabemos a la luz de el libro apocalíptico de Daniel que una bestia representa un reino, ¿verdad? Un poder. De eso tenemos que partir. Pero antes de que nosotros podamos estudiar Apocalipsis 13, un poquito, con referente a los tiempos que estamos viviendo, es bueno mencionar Apocalipsis 12. Porque Apocalipsis 12 es la antesala para el 13. Es muy interesante, porque Apocalipsis 12 habla de un conflicto entre el dragón y la mujer, ¿verdad? Sabemos por estudios también que hemos hecho que el dragón representa a quién, al diablo, a Satanás, pero también representa a los instrumentos que él utiliza, ¿verdad? También instrumentos que él utiliza. Y la mujer, de acuerdo a la profecía, pues es la iglesia. Entonces quiere decir que Apocalipsis 12 plantea un conflicto entre la mujer, que es la iglesia, y el dragón, que es el diablo, a través de sus instrumentos. En ese capítulo de Apocalipsis, haciendo un poquito de historia rápida, ¿verdad? Habla de cómo el diablo ha perseguido a la mujer a lo largo de la historia de la iglesia, cómo persiguió a la iglesia primitiva, cómo persiguió a la iglesia del desierto durante 1260 años, la iglesia de la Reforma, y al final concluye el capítulo con el versículo clave, de ese capítulo, que es el último. Y ese versículo que los adventistas lo conocemos, lo sabemos de memoria, conocemos su significado, pues dice que al final, este dragón que ha perseguido a la iglesia, que ha estado en conflicto con la iglesia, al final, este dragón va a atacar
la última iglesia, al último remanente, al último residuo, a la iglesia final, a la iglesia fiel del tiempo del fin. Pero Apocalipsis 12 no nos identifica a los instrumentos así tan claramente que el diablo utiliza. No los identifica a esos instrumentos, pero Apocalipsis 13 sí los identifica. ¿Estamos entendidos? Entonces, Apocalipsis 13 identifica los dos aliados de Satanás en el tiempo final que van a perseguir al remanente. Y como hemos dicho, lo hemos estudiado, ¿verdad? En reiteradas ocasiones hemos identificado estas dos bestias aliadas que están luchando contra Dios, ¿verdad? Y estas dos bestias podemos ver descrito ahí, que la bestia que sale del mar está descrita en Apocalipsis 13, del versículo 1 al 10. Y es un poder religioso, ¿verdad? Porque el versículo 1 dice que tenía nombre de blasfemia. Y eso de nombre de blasfemia me conecta con religión, ¿verdad? Con adoración. No quiero estar en tantos detalles en esta introducción. La otra parte de Apocalipsis describe a la otra bestia, que aquella sube de la agua, ¿verdad? Que representa muchedumbre, nación, sube de mucha gente, de muchos pueblos, de mucha gente. El poder católico tiene mucha gente surgió, pero la bestia que surge de la tierra, que representa a los Estados Unidos, más es un poder político, ¿verdad? Y ahí están unidos en el tiempo del fin el poder religioso y el poder político, que va a ser utilizado contra el pueblo de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso, en esta introducción? Bien. Sería la bestia que surge de la tierra, ya sabemos que serían los versículos siguientes, del 11 al 18, ¿verdad? Que él representa a los Estados Unidos. Un resumen ahí de lo que hemos visto ahorita. La primera bestia, ¿a quién representa? Al papado. La segunda bestia en los Estados Unidos, y habla de una imagen de la bestia en ese capítulo, ¿verdad? La imagen de la bestia representa la unión del poder civil y el poder religioso, y esta unión va a ser hecha, va a ser dada para perseguir al pueblo de Dios, ¿verdad? Y dictar las leyes que van en contra de la iglesia de Dios, ¿verdad? En contra del pueblo de Dios. Habla también ahí de la marca de la bestia, que ya sabemos por estudios anteriores que representa, que es el domingo, ¿verdad? Muy bien. Apocalipsis 13:11, describiendo a la segunda bestia, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, como los de un cordero, pero hablaba como dragón. Vamos al siguiente pasaje, el versículo 12, que es lo que dice. Esta primera bestia, que ya sabemos que son los Estados Unidos, ¿verdad? Que dice, ejercía toda la autoridad, perdón, esta segunda bestia, disculpen, dice que ejercía toda la autoridad de la primera bestia. ¿Quién es la segunda bestia? Los Estados Unidos. Dice que va a ejercer la autoridad de la primera bestia, que es el papado, el sistema católico romano. Este versículo es muy interesante para el estudio de ahora, porque en este versículo, y habla otras frases claves, son en presencia de ella. ¿De cuál? De la bestia, primera. Y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Este pasaje claramente nos está diciendo que los Estados Unidos, ahí está hablando de las dos bestias unidas. Partamos de esto, grabemos esto esta mañana con este pasaje. Ahí está hablando de que estas dos bestias se unen, entran en una intimidad, porque dice que la segunda bestia de Estados Unidos va a ejercer la autoridad papal en presencia de ella. Esto, si lo estudiamos, cuesta creerlo, pero cuando ya vemos que lo que está ocurriendo se va adaptando a la profecía, entonces podemos ir creyendo un poquito, porque esto cuesta creerlo. Podemos entenderlo, pero cuesta creerlo, ¿verdad? Para muchos les cuesta creer esto, ¿verdad? Que se van a unir en el tiempo final el papado y el sistema protestante,
representado por los Estados Unidos. Dice que esta bestia hablaba como dragón, la segunda, Estados Unidos. Primero tenía cuernos de cordero, representaba, estudiamos la otra vez, la mansedumbre de los Estados Unidos cuando comenzó. Pero ahora los Estados Unidos ahora ya va, las características de él, del carácter de esa bestia, ya van siendo transformadas. Y ahora no es mansa, sino dice que va a hablar como dragón. Dice Conflicto de los Siglos en la página 495. ¿Qué significa hablar? El hablar, dice Conflicto de los Siglos, son sus actos legislativos y judiciales de esta nación. Quiere decir que hablar significa que van a decretar leyes. Eso significa hablar, leyes. Leyes contra Dios, leyes contra la religiosidad verdadera, contra el camino verdadero de Dios, contra el pueblo de Dios. Vamos a ver ahora qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia entre estos dos poderes. Si nosotros nos vamos a la historia de la Edad Media, o un poco antes, si hay en la Edad Media, desde el tiempo de los valdenses, ¿verdad? Ya por el siglo XII, decíamos que había un antagonismo grande entre los protestantes, los contrarios al sistema católico romano, eran enemigos acérrimos. Y el catolicismo persiguió, ¿verdad? Nosotros lo sabemos porque hubieron muchos grandes hombres que identificaban al sistema católico romano como la bestia de Apocalipsis 13 y lo identificaban como el cuerno pequeño de Daniel 7 y como el anticristo. Eso molestó al prelado católico y comenzó a perseguir a todos esos hombres, grandes hombres, y a todos sus seguidores. Y esta fue, recordemos que Martín Lutero, uno de los más grandes de la Reforma, fue perseguido, ¿verdad? Juan Hus, Jerónimo, Wycliffe, todos fueron perseguidos, ¿verdad? Solamente por protestar contra la Iglesia Católica. Ahí aparecen descritos Lutero en Alemania, Juan Calvino en Suiza, está Zwinglio, Simon y Enrique VIII. Todos ellos fueron grandes reformadores que se opusieron contra el catolicismo romano. Y por eso fueron perseguidos y muchos fueron muertos, llevados a la hoguera, ¿verdad? Bien, pero ese antagonismo, ese pleito, ese odio que el sistema católico sentía por los reformadores, por los protestantes, lo vamos a ver hoy que eso ya ha ido cambiando. Quiere decir que estas dos bestias antiguamente estaban en amistad, eran enemigas. Pero hoy lo vamos a ver a lo largo del estudio que estas dos bestias se han vuelto amigas para cumplir la profecía. Porque la profecía decía que las dos bestias en el tiempo del fin, ¿cómo iban a ser? Amigas. Amigas. Para poder proclamar, promulgar los decretos en contra de la libertad religiosa. ¿Verdad? Bien. Vamos a ver una cronología histórica acerca del acercamiento a estas dos bestias. De los Estados Unidos, ¿verdad? El protestantismo representando a los Estados Unidos en el tiempo final y también el catolicismo romano. Miremos rápidamente, lo vamos a ver un poquito rápido. Dice que los Estados Unidos mantuvieron relaciones consulares con los estados pontificios desde el año 1797 a 1870. Pero no hubo unas relaciones diplomáticas verdaderas. Pero después esa media relación que había se interrumpió cuando le quitaron al papado muchos territorios, los perdieron ellos, ¿verdad? Entonces la cosa se puso más horrible para ellos y desde esa fecha, desde el año 1870 hasta el año 1984, los Estados Unidos de América no tuvieron relaciones diplomáticas, más de 100 años, 116 años por ahí exactamente, no tuvieron relaciones diplomáticas con los Estados Unidos como Estado. No, eran enemigos.
pudiéramos decir que eran enemigos, mantenían ciertas relaciones para explicarles, pero no de una diplomacia. Era como que un Estado, pues, pero no una diplomacia verdaderamente formal. Vamos a verlo así un poquito de detalle. En 1939 dice que varios presidentes a partir de esa fecha comenzaron ellos a enviar personalmente, dice, a representantes, solo a debatir asuntos humanitarios y políticos, nada más, solamente a eso, no como un representante oficial. Y entre 1951 y 1968 los Estados Unidos no tenían ningún representante acreditado en Roma. Surgió algo, como en 1951-52, ahí esa fecha, había un presidente, el presidente Harry Truman de los Estados Unidos. El papado, en esa fecha, creo que era Pío, uno de los Píos, no recuerdo, un Pacelli, apellido Pacelli, ahí lo dice la carta. Este le consulta al presidente de los Estados Unidos, le hace la petición para que entren en acuerdo, para que hagan pacto, porque como están así distanciados, para que hagamos un pacto y para que entremos en acuerdo. Este señor presidente lo llevó al Senado y al Congreso, y el Congreso dijo, no queremos tener nada con esa nación. Miren lo que dijo el Congreso. No, mantengámonos así a distancita, mantengámonos así en lo mejor, no queremos tener nada. Miremos la carta que le envió, la vamos a leer un poquito rápido, un extracto, un poquito de la carta que envió este presidente Truman al Papa de esa fecha, 1951-52. Miremos lo que dice. Estimado señor Pacelli, no le dice Papa ni santidad a él. Mire cómo comienza, no le dice estimado santidad o su santidad, no. Estimado señor Pacelli, como cualquiera. Como bautista, que era él, el presidente, y como jefe ejecutivo de la más grande y poderosa nación del mundo, que es los Estados Unidos, en la cual todos me llaman simplemente señor Truman. No puedo dirigirme a usted como su santidad. Miren lo que está diciendo un presidente de los Estados Unidos en 1952. No puedo dirigirme a usted como su santidad, título que solo pertenece a quién, a Dios. No, yo no lo puedo reconocer a usted. ¿Y qué más dice? Nosotros en los Estados Unidos consideramos a todos los hombres iguales delante de Dios y nos dirigimos a ellos por sus verdaderos nombres. Por eso mismo me dirijo a usted simplemente como Señor Pacelli, no su santidad. Somos el baluarte, los Estados Unidos, de las libertades democráticas protestantes. Mire que está definiendo, somos protestantes aquí, 1950 y pico. Somos protestantes. No queremos nada con el catolicismo. ¿Y qué más dice después? Si nosotros, la Inglaterra protestante, nos debilitásemos, ¿qué pasaría? Dice, vuestra cultura católica, el catolicismo, tendría una oportunidad para gobernar otra vez el mundo y retroceder a la Edad Media. O sea, que el obstáculo para el catolicismo eran los Estados Unidos e Inglaterra, protestantes los dos. Si estos dos cedían en los Estados Unidos, dice a Roma, ustedes van a volver a gobernar el mundo, igual que en la Edad Media. Nosotros no queremos que ustedes hagan eso. Miren lo que dice. Por lo tanto, señor Pacelli, es mi deber como jefe de este país, predominantemente protestante, rechazar sus propuestas a guisa de alianza de pacto de paz. Miren lo que dice él. Los que comen en el plato, los que comen en el plato en que el diablo está comiendo, deben usar una cuchara muy larga, dice él. Continuaré mi labor para lograr y mantener la paz como buen bautista, conservando los honrados principios protestantes que hicieron poderosa nuestra nación, Estados Unidos, y trabajando por ello. Harry Truman, ¿verdad? Bien. 9 años después, 8 años después, en 1960, se elige el primer presidente católico de Estados Unidos, John Kennedy, el primero. Lo eligieron, pero Kennedy ya sabemos, muchos conocemos algunas partes de historia que Kennedy de verdad fue asesinado en 1963, no terminó su periodo. Pero Kennedy, antes de que hubiera muerto, pues él visitó
como católico, visitó al Papa. Pablo VI era en ese tiempo, al Vaticano, sí, al Vaticano. Después, en 1965, unos 3 años después o 2 años después, hasta ahí ocurrió la primera visita a los Estados Unidos por un Papa. Primera vez. Mire cómo va cediendo. Primera vez que un Papa visita los Estados Unidos y fue Pablo VI en 1965. La primera vez en más de 70, 80 años. Y miramos en 1969, el presidente Nixon se reunió con el Papa Pío VI, pero en el Vaticano. Después se volvió a reunir en el 70. Después en el 75 se reunió el presidente Gerald Ford con el Papa Pablo VI en ese tiempo, pero en el Vaticano. Pero ahorita, después viene en 1979, mire qué interesante, fue la primera visita de un Papa a la Casa Blanca. Nunca había llegado. Llegó a los Estados Unidos la otra vez, en el 65, pero 14 años después, 24 años después, llegó a la Casa Blanca. Mire, ya se va acercando. Se van acercando las bestias. ¿Verdad que se van acercando los poderes? Y dice que se reunió con el presidente americano de ese tiempo, que era Jimmy Carter, y se volvieron a reunir en 1980, esta vez en el Vaticano. Después en 1982 con el presidente de ese tiempo, con Ronald Reagan, pero en el Vaticano. Pero después en 1984, mire cómo van, se van reuniendo ya los papas con los presidentes, se van acercando, se reúnen 2 veces más, primero en el Vaticano y luego en los Estados Unidos, hasta que en 1984 hicieron la alianza entre Ronald Reagan y el Papa Juan Pablo II y establecieron la embajada, relaciones internacionales amigables. Establecieron embajada, embajadores, cada quien en su país, en 1984. Ahí está el diario. Dice que el 7 de marzo de 1984 el Senado lo aprobó, fíjense bien, ya lo aprobó el Senado, después que lo había rechazado, más de 30 años, ahora lo aprueba, que tengan relaciones. Mire cómo va, cómo va cediendo. Mire cómo el diablo fue trabajando. Y ahí habla, pues no quiero leer tanto porque voy a leer mucho. Hoy entonces ahí habla que ese diario español, El País, ahí sale descrito cómo establecen las relaciones después de, al final dice, después de 116 años de desconfianza recíproca. 116 años sin relaciones diplomáticas. Había un cierto acercamiento, pero no formalmente. Y desde 1984 Reagan hasta la fecha de hoy, todos los gobernantes norteamericanos han abrazado al Papa. Cuando digo han abrazado, quiere decir que han tenido una gran amistad con el Papa. Y han abrazado sus planes también. Por ejemplo, la unión del Papa en ese tiempo, Juan Pablo II y Reagan, tenían un problema, los Estados Unidos como potencia, porque tenían un contrincante que era la Unión Soviética. Y para el papado también era perjudicial por el comunismo. Entonces se unieron los dos secretamente, se le llamó una alianza no santa. Y entre el Papa y los Estados Unidos, aquí lo dice el escrito, ¿verdad? Dice que ellos ayudaron, conspiraron para ayudar al movimiento de solidaridad de Polonia y aceleraron la caída del comunismo. El comunismo cayó, el muro de Berlín en 1989 y al comienzo del 90 el comunismo se terminó porque fue destruido por la unión del Papa y los Estados Unidos, y los Estados Unidos queda como el imperio reinante. Eso es lo que quería, o sea, le hizo al papado un favor a los Estados Unidos. ¿Estamos de acuerdo? Y los Estados Unidos también, equivalente, ¿verdad? Porque ellos querían deshacerse ambos. A partir de ahí, todos los gobernantes que han venido de turno han sido íntimos de los Estados Unidos. Bush padre, Clinton, Bush hijo. Este Bush hijo hizo unas declaraciones, mire las declaraciones que hizo Bush hijo en el 2001. Está escrita en un periódico católico que se llama Catholic News Service, marzo 24 del 2001. Dijo Bush, mire clase de palabra de Bush,
las primeras palabras de un gobernante hacia un papa. La mejor forma de honrar al Papa Juan Pablo II, ciertamente uno de los más grandes hombres. Oiga bien, uno de los más grandes hombres, dice. ¿Cuál es la mejor manera de honrar? Dice, es tomar sus enseñanzas seriamente y escuchar sus palabras. Un gobernante norteamericano. ¿Y qué más dice? Y poner sus palabras y sus enseñanzas en práctica aquí en América. Seguir el plan de él aquí en América. Un gobernante norteamericano diciendo eso. Después Obama, ¿qué fue lo que dijo? Que lo admiraba mucho. Cuando llegó a Roma en el 2013, yo lo admiro mucho, su santidad, usted. Usted es una persona admirable para mí. ¿Verdad? Y si fue en el 2015, el colmo, cada día más acercándose, el primer papa que llega al Congreso de los Estados Unidos. Al Congreso de los Estados Unidos no llega cualquier persona. Metieron al papa. Llegó en el 2015. ¿Se imaginan llegar a donde hacen las leyes? Llegó el papa, llegó la otra bestia, al poder donde hacen las leyes, donde promulgan las leyes. Entonces, ¿verdad? De eso se puede hablar en otros temas, ¿verdad? Después vino la elección de Trump, que Trump, ustedes saben que un hombre agresivo, tuvo mucha controversia con el Papa, es verdad, tuvieron muchas controversias. Pero Trump hizo algo. Había una enmienda que se llamaba la enmienda Johnson, que es una ley que no permite que la religión se introduzca en la política, mezclar política y religión. Trump la anuló. Trump la anuló. Entonces le hizo un favor al Papa. Y por último, viene el último, el actual presidente ahorita, que es el segundo católico. El actual presidente ahora es católico. De eso vamos a hablar con más detalle, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos ver? Aquí está este dato interesante. Dice que cuando comenzaron los Estados Unidos como nación, menos del 1% de la población de Estados Unidos era católica. Menos del 1% era católica. Ahora dice que es la denominación cristiana más grande del país. ¿Qué les parece que Estados Unidos se volvió católico? ¿Mm? ¿Y qué más dice? Los Estados Unidos tienen la cuarta población más grande de católicos romanos en el mundo, después de Brasil, México y Filipinas. Es verdad que entre los protestantes unidos tienen mayor porcentaje los católicos, pero recordemos que los protestantes unidos son un montón de religiones. Pero como religión independiente, el catolicismo es la religión más grande en los Estados Unidos, con casi como el 30%. ¿Qué les parece? En el Congreso de los Estados Unidos, donde hacen las leyes, hay una gran representación católica y es mayoritaria. Quiere decir que el Congreso actualmente también es dominado por los católicos. Y los católicos y los protestantes suman una gran mayoría. Y recordemos que los dos se van a unir para formular o promulgar la ley dominical. El protestantismo y el catolicismo se van a unir. Y ahorita son casi el 90% los dos. Entonces, ya está abierto el campo. Está despejado el campo para la ley dominical. Ahí está despejado el campo en las leyes. Con la influencia católica y la influencia protestante unida, está fácil el camino. Aquí está el dato, en conjunto, católico y protestante tienen 471 miembros, el 88.2 del Congreso. ¿Qué les parece? Casi el 90%, mayoría. A la hora de hacer una ley, la mayoría. Todos irían en pro del domingo. ¿Quién no va a ir de todos ellos en pro del domingo? Todos ellos. Entonces, ahora la población es mayoritaria en cuanto a religión en los Estados Unidos. El Congreso es mayoritario, pero hay algo más, hay otro órgano, la Corte Suprema de Justicia. De los 9 jueces, 6 son católicos. ¿Qué tal les parece?
Seis de ellos son católicos. Por ejemplo, este señor Robert, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, es católico. Robert. Después Thomas es católico. Samuel Alito es católico. Sonia Sotomayor, latina, es católica. Este señor Cavanagh es católico. Y la última que acaba de elegir Trump en el 2020 también es católica. 6 católicos. O sea, el Congreso de los Estados Unidos controlado por los católicos, la Corte Suprema de los Estados Unidos controlada por los católicos son mayoría en la población. ¿Hacia dónde vamos? Hacia el cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 13, que al final del tiempo iban a estar unidos. Pero vamos con el presidente actual, que acaba de ser electo. Qué interesante esto. Es el segundo presidente católico en la historia. Y hay otra cosa, no es un simple católico. No es un simple católico, es un católico ferviente. Dice que es del ala liberal. Aprueba, dice, el matrimonio gay. Es del ala liberal. Entonces, no es un simple católico, ha sido un católico fervoroso, pero liberal, ¿verdad? Hay más datos sobre él, ¿verdad? Pero hay algo interesante. Ahorita que acaba de asumir él, de su gabinete de gobierno, 8 son católicos, más que los otros, porque hay 8 católicos, 5 judíos y 2 bautistas en su gabinete. La mayoría son católicos. ¿Qué tal les parece? Controlando el poder civil está controlado por los católicos, a través de la Corte Suprema de Justicia, del Congreso y del Ejecutivo, del presidente. Todos los poderes están en manos del catolicismo. ¿Qué tal les parece? ¿Ah? Pero ya vamos ahora entrando en más materia. Vamos a hablar ahora, y hablamos mucho de los Estados Unidos. Hablemos ahora del papado, de los pasos del papado actual que ha ido dando. Eso es interesante verlo. Ahorita en octubre, el 3 de octubre del 2020, el Papa, ¿verdad?, promulgó su tercera encíclica papal. En el 2015 promulgó la primera, que era Laudato Si, sobre el medio ambiente. Creo que en el 2017 fue la segunda y esta es la tercera. Y se llama Fratelli Tutti, en italiano, que quiere decir hermanos todos. Óigase bien, mire el título papal, hermanos todos. Y las encíclicas, cuando un papa hace una encíclica, una carta pontificial dirigida a la iglesia, las encíclicas son dirigidas a la iglesia, pero esta encíclica no es a la iglesia. Esta encíclica es a nivel mundial para todos. Muy diferente a las otras. No es dirigida a la iglesia, es una encíclica general, donde él le manda a todos los gremios políticos, sociales, económicos, militares, a todos los mete en esa fraternidad. ¿Y qué es lo que dice el Papa ahí en esa? Eso es interesante. ¿Qué es lo que dice el Papa en esa encíclica? Y es interesante analizar esta encíclica, porque ahorita estamos viendo, vamos a unir esto con lo de los Estados Unidos. Van caminando de la mano. Miremoslo bien. El Papa Francisco llama a la humanidad, ve que no es a la Iglesia Católica, a la humanidad, a todo, entera, a descubrir en el amor una fuerza que debe transformar las relaciones internacionales, transformar la política, transformar la cultura, la economía, hay que transformarla. Y la cultura hay que transformarla. Todos los métodos anteriores y actuales han fracasado. Hay que cambiar el mundo, dice el Papa. Hay que cambiar el mundo. Un nuevo orden mundial. Un nuevo mundo. El nuevo documento, tiene 8 capítulos y tiene 287 párrafos. No sé si me la puede la cámara aquí ver para que los hermanos en otro lugar la miren. Aquí es la encíclica papal, ¿verdad? Fratelli Tutti. ¿Ve? Tiene 287 párrafos y 8 capítulos.
¿Qué es lo interesante de esta encíclica? Vamos a verlo. ¿Qué es lo interesante? Se llama Todos Unidos, Todos Amigos. Esta encíclica fortalece los fundamentos del nuevo orden mundial. ¿Qué es el nuevo orden mundial? Hemos estudiado anteriormente. Una sola religión, una sola economía, una sola moneda, todo uno solo, un gobierno central mundial que va a gobernar, ¿verdad? Con el poder católico, ¿verdad? Un gobierno civil va a gobernar el mundo. Y de esta manera, es que Satanás está uniendo todas las fichas, como dice, para después perseguir al pueblo de Dios. Solo el pueblo de Dios es el que va a quedar solo. Todos van a estar unidos en un mismo acuerdo. Él está llamando a la unión de todos. El que quede fuera, a ese sí lo vamos a perseguir. Vamos a forzarlo que él renuncie a su fe. Esta encíclica fortalece los fundamentos del nuevo orden mundial. ¿Qué es lo que dice el Papa ahí? Que hay que crear un gobierno mundial. ¿Cómo hacer este gobierno mundial? Donde todos los gobiernos nacionales se rijan a ese gobierno mundial, y los Estados Unidos va a hacerlo. El mismo Papa lo dice. Todos los gobiernos mundiales van a regirse de ese gobierno, que va a ser gobernado por el Papado y los Estados Unidos, las dos veces. ¿Qué más dice ahí? Hay que abolir la propiedad privada. Habló contra el capitalismo. Habló. Hay que abolir la propiedad privada. Abolirla. Quitar, dice. Los capitalistas se están haciendo más ricos. No. Viene con una cara de mansedumbre. Todo el mundo lo mira bueno. Hay que producir trabajo. Hay que crear trabajo para los pobres. Hay que crear financiamiento para los pobres, hay que ayudar a los pobres, dice, y comienza a hablar de que la economía debe de ser en favor de los más oprimidos, los más desposeídos. Un socialismo, en teoría, pues. Abolición de la frontera. Hay que quitar frontera, dice, es más, aquí habla también un tema de la inmigración. Aquí está, inmigración libre. Ustedes saben que hay un problema serio de inmigración en los países, en Estados Unidos principalmente. Ahora que entren libremente, ahora no va a haber tantas pegones, tantas trabas, tantos obstáculos para que una persona vaya a buscar mejor forma de vida a otro país. Hay que ayudarle a esa persona. Todo eso lo habla en la encíclica, hermano. Por eso se dice que es para el bien común. Mire cómo viene disfrazado el diablo. Mire cómo viene disfrazado el diablo. Todo el mundo lo mira bien. Entonces todo el mundo se va a abocar ahí y lo va a tomar como bien. Solo los fieles hijos de Dios saben que esto es del diablo. Entonces, eso es una trampa grande, que van a caer casi la mayoría. Habla ahí del ecologismo, de la ecología, que hay que cuidar la tierra. Hay que cuidarla. Principalmente hay que dejar un día especial, y lo define él como el domingo, en Laudato Si, en otra encíclica, para que el domingo descanse la tierra. El domingo. Descanse la tierra de la contaminación, que el domingo no anden tantos vehículos, hay que suprimir para que esa emisión de gases proteger la tierra, que no los supermercados, tratar de que no abran tanto los comercios con tanta basura, con tanta bolsa, con tanta contaminación. Miren, todo eso viene y habla del domingo. Miremos un poquito pues algo de lo que dicen ahí en la encíclica. En el párrafo 172 ahí habla, dice él que el siglo XXI es el escenario de un debilitamiento del poder de los estados nacionales, sobre todo porque la dimensión económico-financiera y características transnacionales tiende a predominar sobre la política. En este contexto se vuelve indispensable la maduración de instituciones internacionales más fuertes y eficazmente organizadas. Hay que organizarse mejor. Sigue después, me salto. Dice que deberían de haber incluir, dice, gestaciones de organizaciones mundiales más eficaces. Organizaciones mundiales se deben de hacer más eficaces. ¿Para qué? Para ayudar, dice, para asegurar el bien común mundial.
para asegurar un bien común. ¿Cómo vamos a asegurar ese bien común de la humanidad? Erradicando el hambre. Hay que erradicar el hambre, dice. Hay que abrir, dice, nuevos sistemas financieros. Nueva estrategia económica para erradicar el hambre y ayudar a los más pobres, dice. Hay que erradicar la miseria, dice. Hay que defender los derechos elementales, dice. Y dice él que esa Organización de Naciones Unidas tiene que ser reformada. Y no llamarse así, dice que hay que crear una familia de naciones. Hay que reformar todo, hasta la ONU. Una familia de naciones para el bien común, donde se ayude a toda la humanidad, en todas sus necesidades. Y ahí habla del financiamiento, que el capitalismo dice que ha causado estragos, sigue causando estragos porque se enriquecen unos pocos, pero cada día se empobrecen más los explotados. Eso es lo que dice él. Y dice que hoy precisamente esta confianza ha fallado el capitalismo. La fragilidad de estos sistemas capitalistas frente a la pandemia dice que ha fallado. Hay que hacer otro sistema que no falle, donde si vuelve otra pandemia, otro problema, nos ayudemos todos. Se creen instituciones para ayudar cuando venga una catástrofe, algo que ahora no, mundialmente, órgano mundial, que ahorita no se cuenta con ellos. Dice también él ahí que se construyan, dice, las estructuras sociales alternativas que necesitamos, que haya más participación, dice, social, política y económica, incluir los movimientos populares, dice, y animar las estructuras de gobiernos locales, nacionales e internacionales. Todo, dice, en la construcción de un destino común. Hablando de comunidad, de unidad. Ecumenismo. ¿Verdad que eso quiere decir ecumenismo? Dice que tienen que abolirse la frontera y la inmigración. Ya no tiene que haber ese problema, obstáculo de no poder ir de un país a otro y de que hay muchas restricciones, ¿verdad? Muchos requisitos para adquirir la ciudadanía, para adquirir el permiso de estar ahí en otro país, de trabajar. Dice que no, que resuelvan esto. Aquí está escrito, miren, lástima que no lo puedo leer todo, pues. Incrementar, dice, simplificar la concesión de visado. Ese problema que hay de las visas que no te la dan, ahora no, tiene que ser libremente. Eso es lo que está tratando de decir, un nuevo orden, hermano. Adoptar programas de patrocinio privado, ayudar y comunitario. Abrir corredores humanitarios para los refugiados, hay que ayudar a los refugiados, dice. Ofrecer alojamiento a esos que vienen de otro país, no que los meten presos, ¿verdad? En otro lugar los meten presos. Aquí ahora no, dice que tiene que haber alojamiento. ¿Verdad que esto suena bueno? ¿Verdad que esto suena bueno? Mire cómo el diablo llega. Cuando el diablo se le presentó a Cristo en la tentación del desierto, ¿cómo se le presentó? Como ángel de luz. Aquí se está presentando como ángel de luz el diablo. Igualito, ¿sí o no? Esto es bien para todos. ¿Quién no va a cogerse en esto? Ahora que se quiera ir a Estados Unidos, el que se quiera ir a Costa Rica, el que se quiera ir a otro país, los de Europa y esto, ¿cómo no lo van a ver bien esto? Si es beneficio, es diabólico. ¿Qué más dice? Que no hayan todos esos obstáculos, dice. Mire, no puedo leerlo tanto, pues, pero ahí habla, mire. Documentos personales de identidad, acceso equitativo a la justicia, abrir hasta esos refugiados, hasta esos inmigrantes que abran cuentas bancarias. ¿Ah? Cosa que en otro país que van a poder abrir cuentas bancarias ni siquiera están registrados. Que abran, dice, que es lo básico, darle libertad de movimiento, que se puedan mover, posibilidad de trabajar, proteger a los menores, dice, a darles educación, garantizar, dice, la libertad religiosa. Mire lo que dice, mire qué lindo esto, cómo se presenta el diablo como ángel de luz. Pero ¿sabe qué dicen los musulmanes? Ustedes conocen que los musulmanes es una religión contraria al catolicismo. Ahora no, ya se están, miren, acercando. Ahí lo menciona él, menciona a uno de los grandes líderes musulmanes, ahí está el nombre, el gran imán Ahmad al-Tayeb. Dice que este señor, que es uno de los líderes más grandes del Medio Oriente, de la religión musulmana, dice ahí, la relación entre Occidente, que es aquí,
todos estos países, Estados Unidos y estos países, y Oriente, es una necesidad mutua, indiscutible, que no puede ser descuidada ni sustituida. O sea, hay que unirse, no importa la religión, aquí no importa la religión, hay que unirse con ellos, aunque ellos guarden el viernes, aunque los israelitas guarden el sábado, aunque ellos crean en otro, de otra manera, ¿verdad? En el Alá, en otros dioses, en el Buda, en esto, pero unámonos para el bien común. Miren qué clase de política la de este señor. Pero hay algo más serio todavía. Cuando el presidente de los Estados Unidos nuevo ahorita ganó las elecciones, el católico, el Papa Francisco lo felicitó telefónicamente. Inmediatamente, el 12 de noviembre del 2020, está el escrito. ¿Y sabe qué le dijo? Ahí está lo que le dijo. El líder de la Iglesia Católica y Demócrata, dice, mantuvieron una conversación telefónica en la que además de recibir bendiciones y felicitaciones, Biden, el presidente de los Estados Unidos actual, informó que acordaron trabajar juntos en la agenda común. ¿Qué quiere decir eso? Que la Fratelli Tutti la va a echar a andar Biden. ¿Sí o no? La encíclica papal, todo lo que está diciendo del nuevo orden mundial, la va a echar a andar Biden. Acordaron, dice. Acordaron. Y aquí dice, el presidente electo que tomará posesión el 20 de enero expresó el deseo de trabajar juntos sobre la base de una creencia mutua en la dignidad e igualdad de la humanidad, en temas con el cuidado de los marginalizados, el cuidado de los pobres, está hablando como el mismo lenguaje de la Fratelli, el cambio climático, el mismo lenguaje de la Fratelli, la integración de los inmigrantes, lo mismo que dijo el Papa en la Fratelli, y los refugiados en la comunidad, lo mismo que dijo el Papa en la Fratelli, lo va a implementar en su gobierno, va a seguir la agenda de los Estados Unidos. No están uniéndose las dos bestias cada día más. Y aquí está otro escrito. El 20 de enero, ahorita. Dice que el Papa le dijo a Francisco, al nuevo mandatario, que en los próximos años al frente del país construye una sociedad basada en valores históricos de la democracia estadounidense, en el respeto de los derechos y la dignidad de cada persona. Dice Biden, todos los gobiernos, principalmente este que acaba de pasar, era un gobierno nacionalista, no era internacionalista. Tuvo muchos problemas Trump internacionalmente con los gobiernos, ¿verdad? Muchos. Este no va a ser solo nacionalista, dice que va a ser multilaterista, tener buenas relaciones con todos los gobiernos, lo contrario del otro, lo que dijo el Papa, ¿verdad? Por ejemplo, en la política internacional, aquí lo dice él, en la política internacional, ¿cómo va a ser con los aliados? Recordemos que Trump estuvo al borde de la guerra con Corea, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Estuvo al borde de la guerra con Irán, ¿se acuerdan? Estuvo al borde de la guerra con Rusia durante su periodo. Es meramente, pero este señor viene como manso. Mire cómo dice que ha prometido volver al sistema de alianza tradicional de los Estados Unidos con los países de la Unión Europea, con Japón, con Corea del Sur, dice. Y ahí tenemos otro escrito. Dice que recuerde que China y los Estados Unidos hay un problema serio, ¿verdad? Él va a recuperar eso, va a restaurar eso. Y esa es una orden del Papa. Es una de las órdenes del Papa. Recuperar el estado de las relaciones con China es lo más prioritario, dice, para Biden. Con la Unión Europea, para que sea un gran aliado de los países europeos. Con el presidente de Corea, el que le iba a armar la guerra, Kim Jong. Dice que también con Arabia Saudita, con mantener las relaciones buenas con Israel y el regreso a los acuerdos climáticos, ¿verdad? Sobre clima. Estábamos hablando ahora, pues, anteriormente de la famosa encíclica papal Laudato Si. Pero aquí habla de la inmigración. La Fratelli Tutti hablaba de la inmigración, ¿no? ¿Verdad que lo estudiábamos anteriormente en la lectura? Aquí está el mismo el presidente de los Estados Unidos haciendo eco de la Fratelli Tutti y dice, aquí lo dice, mire,
Dice, los cambios de vida en inmigración, incremento en la acogida de los refugiados, va a ser, y un sistema justo y eficiente de asilo, que es lo que decía el Papa en su encíclica, está siguiendo lo mismo que dice el Papa. Una de las primeras políticas de inmigración de los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, es lograr una mayor apertura hacia los inmigrantes y en general la bienvenida a los extranjeros. ¿Qué les parece? Aquí está, mire, lo que mismo que decía la encíclica papal. La Casa Blanca lo va a poner en marcha, ofrecer un programa de asilo eficiente y justo, y dice que buscará buscaría con los próximos decretos proteger a los migrantes, también implementaría un programa de admisión de refugiados, dice que para muchos jóvenes centroamericanos va a haber un programa especial, dice, para ellos. El mismo lenguaje habla. ¿Se acuerda que Trump estaba construyendo el muro? México. Lo mandó a parar. Fue un decreto, ya, lo mandó a parar el muro. Continuar la construcción del muro. Lo mandó a parar. No. Vamos por la economía. ¿Qué dice con economía él? Lo que dijo el Papa en la encíclica papal. Va a promover un salario mínimo más alto para combatir la pobreza. Él. Ahí en los Estados Unidos primero y después a nivel del mundo, porque es un gobierno internacionalista. Duplicar el salario mínimo para sacar a millones de estadounidenses de la pobreza. La ambiciosa propuesta de Biden, dice, ya está en el escritorio de los legisladores. Podría resultar en una revolución social para los más pobres de Estados Unidos, dice. ¿Qué tal les parece? Aquí habla también de que va a solicitar un plan de 1.9 billones de dólares para combatir el virus y la pobreza hacia una nueva Casa Blanca, cerrar las heridas, reconciliar el país y unirlo de nuevo. Hablábamos del medio ambiente. Él también ya dijo que el otro gobierno suspendió esas reuniones en París del medio ambiente, este las va a volver a restaurar, ¿verdad? Aquí está un escrito. Va a volver, dice, a la cuestión, al plan climático. Va a volver a las conversaciones de París, dice. Dice que es un elemento esencial de la política exterior y nacional, dice, la cuestión del cambio climático, dijo él. ¿Y de dónde decía el Papa esto? En su encíclica del 2015, haciendo eco de esa encíclica. ¿Se fija que todo está montado? ¿Ya se fijan? ¿O no nos fijamos? ¿Y qué nos pasa a nosotros? Cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué debemos de hacer? Dice el escrito. ¿Será que nosotros estemos erguidos? Sabiendo que está cerca nuestra redención, que está cerca la venida de nuestro Salvador. Pero para que venga nuestro Salvador, primero tenemos que pasar por una crisis. Y el inicio de esa crisis, nosotros lo sabemos como adventistas, es la ley dominical. Y todo lo que hemos visto ahora está encaminado a ese proyecto, ¿sí o no? Todo lo que estudiamos hoy está encaminado a ese proyecto. Y ese proyecto no es muy largo. Yo no puedo definir tiempo, porque tampoco puedo ser un alarmista. Pero esto está más cerca de hace 2 años, de hace 3 años, de hace 4 años, de hace 5 años, ¿no? Como dice Romanos 13:11, ¿verdad? Y esto conociendo el tiempo, que ahora está más cerca de nuestra salvación que cuando creímos nosotros. Pero voy a terminar con una cita del Espíritu y Profecía. Para nosotros en este tiempo. Está en la Review and Herald del 24 de diciembre de 1889 y está en Eventos de los Últimos Días. Ahí aparecen 2 páginas, una en el original y otra en la edición nueva. Mire lo que nos dice, así estamos nosotros como pueblo adventista, la inmensa mayoría, ¿verdad? Yo sé que hay algunos que están gimiendo. Dice la Biblia, el Espíritu de Profecía, que dentro del pueblo hay gente que gime, pero son unos pocos. Son unos pocos. Recordemos el estado laodicense de la iglesia. Jesús lo plantea en Apocalipsis 3. Dice que somos tibios. Somos tibios por naturaleza y que nos puede vomitar de la boca. Mire lo que dice con la boca. Mire lo que dice aquí. Hay muchos que están tranquilos como durmiendo.
A nosotros nos dice eso, es para la iglesia. Muchos estamos tranquilos, acomodados con la vida que estamos llevando. En las universidades, en el negocio, los niños en las clases, los jóvenes en su preparación, el otro trabajando, nosotros todos haciendo, pero no estamos prestando atención mucho a lo que está ocurriendo en nuestro alrededor. No estamos haciendo los preparativos que Dios quiere que hagamos. Vamos a querer hacer las cosas ya cuando ya se dé el problema. Ahí no funciona eso. Ahí no va a funcionar, hermano. Si no hay preparativo hoy, olvidemos. Sigo leyendo. Si la profecía dice, ha predicho la imposición de la observancia dominical, con toda seguridad la ley será promulgada. Y habiendo arribado a esta conclusión, se sienta en una serena expectación del evento, consolándose los que estamos durmiendo, los que estamos acomodados, consolándose con la idea de que Dios protegerá a su pueblo en el día de angustia. Sí, Dios nos va a salvar, dice aquí en la ciudad. Dice, es mentira, Dios no nos va a salvar aquí en la ciudad, hermano. El sábado pasado estudiábamos eso, Mateo 24. Dios no nos va a salvar en la ciudad. Dios ya dio un plan. Si no seguimos ese plan, ese es un problema. Pero Dios no nos salvará si no hacemos el menor esfuerzo para realizar la obra que nos ha encomendado. No nos va a salvar así. Si estamos así como estamos. Óigase bien, así como estamos, que porque venimos a la iglesia sábado, que porque hacemos obras misioneras, que porque hacemos así como estamos, Dios no nos va a salvar. Dios quiere algo más de nosotros. Que nos preparemos mejor para las cosas que están por venir. Por eso dice, erguidos vuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. ¿Qué más dice? Para ir terminando. Como fieles atalaya, me disculpan que me disculpan un poquito. La batería. ¿Por qué no carga? Bueno, siguiendo con la cita, hay un problema que se descargó la computadora. Dice ahí que como fieles atalaya, ya terminando, nosotros tenemos que dar, dice, el sonido certero de la trompeta. Nosotros. El sonido certero de la trompeta. ¿Y cómo vamos a dar ese sonido certero de la trompeta? Vigilando los tiempos, vigilando las señales. Pero ¿cómo vamos a dar un sonido certero? ¿Cómo vamos a hacer un atalaya si nosotros no vigilamos las señales que están por venir? Y si estamos dormidos, vamos a hacer un atalaya durmiente. Dios no quiere atalaya durmiente. Dios quiere atalaya verdadero. Ojalá Dios quiera, pues, y nos ayude para que nosotros podamos verdaderamente despertar. Sinceramente despertar de este sueño espiritual. Y este sueño espiritual, les voy a decir ya para terminar, es el acomodamiento que tenemos con nuestra vida. Ese es el sueño espiritual. Nos falta más acercamiento a Dios. Nos falta más comunión con Dios. Nos falta como pueblo, porque la cita lo decía. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga, pero si nosotros podemos acceder al llamado que Él nos hace. Y recordemos que en Apocalipsis 3, en el mensaje de la Odisea, Él nos hace un llamado, ¿verdad?
de que nosotros compremos, ¿verdad? Que compremos el oro refinado en fuego, que ya no tengamos estas vestiduras nuestras, que tengamos las vestiduras de Cristo, el carácter de Cristo, y que ya no miremos como miramos nosotros, con nuestra visión, sino que tengamos la visión del Espíritu Santo. Ojalá Dios quiera y nos ayude a este tema, hermano, porque los tiempos que estamos viviendo son críticos. Estamos más cerca para allá que para acá. A ver si entendemos. Bueno, vamos a terminar, hermanos. Tengamos un feliz sábado, por favor. Y vamos a orar, pues, para terminar. Bendito Padre Celestial, gracias por darnos esta luz, una luz que tú quieres que cada uno de nosotros la recibamos y que verdaderamente seamos unos fieles portaestandarte, ser un pregonero verdadero del mensaje de los tres ángeles. Ayúdanos, Señor, a que salgamos de esta condición espiritual en que estamos, de este adormecimiento, de esta comodidad. Ayúdanos para que oigamos la voz de tu Espíritu y podamos arrepentirnos. En Cristo Jesús. Amén.